Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al aire una nueva edición de Impacto Económico, información financiera en la pantalla de Telesur. Les saluda Luis de Jesús. Ahora revisamos los titulares más importantes. El nuevo gobierno brasileño de Jair Bolsonaro fija su mira en la privatización de la red de distribución de combustible de Petrobras. Aquí le contamos los detalles. En nuestra lista económica de hoy explicamos cómo los países nórdicos en Europa resistieron a la crisis económica y también a las medidas de austeridad. Y la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, recibe el apoyo de su gabinete de ministros para el acuerdo del Brexit que fue alcanzado el pasado martes. Con América Latina en perspectiva, iniciamos las informaciones. El nuevo gobierno de Brasil pone en la mira la privatización de la red de distribución de combustible de Petrobras. El vicepresidente electo, el militar retirado Hamilton Mourão, anunció que se pretende estudiar la privatización de las empresas BR Distribuidora, una de las más grandes subsidiarias del estatal Petrobras. Aseguró que la medida no implica privatizar la principal empresa productora de crudo de Brasil, ya que considera que es patrimonio brasileño. Durante la campaña, el presidente electo, Jair Bolsonaro, había propuesto inicialmente extinguir gran parte de las estatales, pero recientemente puso límites. Ahora minimiza el tema bajo una disposición gubernamental de conversar las privatizaciones de la red de distribución de combustible. Y bueno, también en Brasil, el Banco Estatal brasileño Caixa Econômica Federal detuvo el otorgamiento de nuevos créditos destinados a sectores de bajos ingresos. La cortesía de la agencia Reuters, leemos ahora la información. El Banco Estatal brasileño detuvo temporalmente el otorgamiento de nuevos créditos hipotecarios a través de un programa de subsidios de viviendas, Minha Casa Minha Vida, en un golpe a los constructores y consumidores de bajos ingresos que dependen de ese programa. La institución bancaria afirmó que dejó de otorgar nuevos préstamos de casas en la llamada Franja 1,5 del programa de subsidios hasta fin de año 2018 debido a restricciones presupuestarias. La Franja 1,5 ofrece préstamos en términos favorables a familias que ganan hasta $2.600, unos $690 al mes. Estiman que la medida impactará a empresas inmobiliarias que sirven a usuarios de bajos ingresos. Pasamos ahora a Centroamérica. La inmigración masiva en Honduras está vinculada directamente al aumento en el desempleo, en especial la emigración de jóvenes que no encuentran oportunidades. Ante la crisis, el gobierno hace ofertas de generar trabajo, pero el escenario es negativo. Gilda Silvestrucci con la información. En la Universidad Nacional hay más de 50.000 estudiantes, según estadísticas. Solo un 10% de los egresados logran insertarse al mundo laboral. Por ello, muchos optan por irse. Son escasas porque realmente no hay oferta de empleos aquí en el país. De hecho, el máximo fenómeno representativo sería la caravana, ¿no? Que entre la caravana iban también muchos estudiantes universitarios. Sin importar el área de trabajo, los salarios son bajos y en muchos casos los empleos no cumplen con los derechos laborales establecidos por ley. Creo que está un poco limitada y es poca la cantidad de personas que sabe con certeza de que al salir de la universidad va a ir a un puesto de trabajo, ¿verdad? Entonces sí está un poco complicada la situación de trabajo. Ante la migración masiva de hondureños, el gobierno ha asegurado que creará más de 300.000 empleos, pero desde la empresa privada no distinguen cuál es el método para lograrlo. La micro y pequeña empresa necesita definitivamente que se le ayude. Necesita tener esas posibilidades para poder invertir y salir adelante. La generación de empleo la hace única y exclusivamente la empresa privada, no es el gobierno.
pero la tramitología que tenemos aquí en Honduras es tan grande para generar esa cantidad de corrupción para todos esos trámites. Para la dirigencia obrera, el peor delito cometido por el gobierno es la abolición de derechos básicos y la aprobación de empleos temporales que no solventan la crisis laboral. No hay capacidad de este gobierno de realmente crear esas fuentes de empleo. De repente una pequeña cantidad, pero ya sabemos que en condiciones de explotados, pues, así, porque no... los empleos que en este momento, los pocos empleos que en este momento el gobierno puede ofrecer son empleos temporales ahí. Ante la falta de oportunidades laborales, casi el 40% de la población trabaja en la economía informal, donde tienen que enfrentar el pago de impuestos del gobierno y de los grupos delictivos para poder operar. Hilda Silvestrucci, Telesur Honduras. Y el gobierno peruano ofreció un balance sobre las obras de modernización de la refinería de Talara, uno de los más importantes del país. De acuerdo al Ministerio de Energía y Minas, los trabajos de la refinería avanzan a buen ritmo y tienen previsto que la misma comience a operar en el año 2020. Las labores de modernización están a cargo de la empresa española Técnicas Reunidas y registra un avance integral que sobrepasa el 70%. La planta refinadora contará con 16 nuevas unidades de última tecnología que permitirán producir combustibles limpios, así como gasolina, diésel y gas licuado de petróleo. También procesará crudos pesados, como los extraídos en la zona selvática, y permitirá una conversión profunda de residuales a productos valiosos y de gasolinas de bajo octanaje a gasolinas de alto octanaje. La inversión del proyecto asciende actualmente a unos $5.000 millones, incluyendo intereses del financiamiento otorgado a Petroperú y la construcción de unidades auxiliares. Mire, Venezuela participa en importantes eventos energéticos a nivel mundial. El portal web de la Vicepresidencia de Venezuela titula de la siguiente manera: Venezuela presente en la 20 reunión de países exportadores de gas en Trinidad y Tobago. El ministro del Poder Popular de Petróleo y presidente de Petróleos de Venezuela, PDVSA, Manuel Quevedo, llegó este miércoles a Puerto España, en Trinidad y Tobago, para participar de la 20ª reunión ministerial del Foro de Países Exportadores de Gas, organismo del que Venezuela es miembro activo. En la reunión ministerial del foro, los ministros asistentes tratarán temas como las tendencias actuales y futuras de la energía y también el papel del gas en esas tendencias. Así lo indicó el Ministerio del Poder Popular para el Petróleo de Venezuela. En el organismo, Venezuela ocupa actualmente el primer lugar en América Latina y el 8º puesto con las mayores reservas de gas a escala mundial, con 201,6 trillones de pies cúbicos. Momento de hacer la primera pausa en Impacto Económico. Al regreso revisamos arista económica y hablamos de cómo los países nórdicos en Europa pudieron hacer frente a la crisis económica. Esto y más al regreso de la pausa. Ya venimos. Y bien, actualmente existen 5 países europeos que han podido resistir los embates de la crisis económica y las medidas de austeridad, que tanto impactan a los derechos sociales de la ciudadanía. ¿De qué se trata? Se trata de los países nórdicos. Vamos a ver ahora qué es lo que realmente sucede en estos países y cuáles son las decisiones gubernamentales en torno a la economía y cómo se diferencian del resto de los países desarrollados. El economista estadounidense Paul Krugman realizó recientemente un desmontaje al informe del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca sobre los males del socialismo. Uno de los temas abordados fue el funcionamiento de las economías de los países nórdicos europeos, donde figuran Dinamarca, Finlandia, Suecia, Islandia y Noruega. Según el informe del PIB real per cápita, donde se mide el nivel de renta del país y su población, en el caso del grupo nórdico es inferior al de Estados Unidos. Para Krugman, no resulta correcto realizar una valoración negativa de las economías nórdicas, aludiendo a esta información.
ya que existe menos población en pobreza en el grupo de los 5 países europeos y la probabilidad de caer en el escalafón de menor renta es baja, en contraste con Estados Unidos. Esto sucede en los países nórdicos porque se tomaron decisiones diferentes en lo que respecta a políticas públicas. Una de ellas consiste en tener impuestos altos, que financian beneficios sociales mucho más generosos que los que hay en Estados Unidos. También tienen políticas sobre salarios, horas de trabajo, entre otras que inclinan el equilibrio hacia los trabajadores en varias dimensiones. Krugman critica el informe de los asesores de la Casa Blanca porque excluye los beneficios en especie como la atención médica y la educación, que sí tienen los países nórdicos, pero que contrastan con Estados Unidos, donde la carencia sanitaria afecta a la clase media. Según el economista estadounidense, la educación nórdica también carece de la evidente desigualdad en calidad del sistema estadounidense y dice que el 50% de la población nórdica ya está materialmente mejor que su homóloga estadounidense y del resto de los países europeos. Pero bien, Krugman no es el único que nota las diferencias entre las economías de los países nórdicos y los países desarrollados. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, mejor conocida como la OCDE, suma otro punto a favor en el éxito de los grupos de los 5 nórdicos. Veamos cuáles son. De acuerdo a un informe emitido por la OCDE en mayo de 2018, la aceleración económica nórdica ha estado influenciada por la alta participación del género femenino en el mercado laboral. La OCDE señala que el crecimiento del empleo femenino conforma entre el 0,25 y el 0,40% del crecimiento anual del Producto Interno Bruto per cápita, esto durante el último medio siglo. La tesis es que la igualdad entre géneros y las políticas de conciliación han mejorado la situación de la mujer y de la sociedad en su conjunto. De hecho, si los países del norte de Europa no hubiesen realizado un esfuerzo consciente para integrar a la mujer en el mercado laboral, su PIB se encontraría en niveles de finales de la década de 1990. Por ejemplo, Noruega retrocedería desde los 66.600 euros de PIB per cápita del pasado 2017 a los 26.700 euros de 1995. Igualmente, los expertos en políticas sociales, Stein Kundle y Sven Hart, aseguran que las naciones nórdicas pasaron rápidamente de una era de sociedades semifeudales y estados absolutistas a sociedades contemporáneas con regímenes democráticos, economías prósperas y a un estado del bienestar para todos. Los especialistas agregan que el grupo nórdico apostó a la universalidad de todos los beneficios para los ciudadanos, desde la educación hasta la sanidad, y fueron menos tolerantes ante la desigualdad social y la pobreza frente a otros países desarrollados. Y justamente la reducción de la desigualdad social es otro punto que juega a favor de las economías nórdicas. Así lo reconoce el Premio Nobel de Economía del año 2001, Joseph Stiglitz, y el sociólogo de la Universidad Complutense de Madrid, Álvaro Espina. En una conferencia llamada Capitalismo, Desigualdad y Globalización en el mes de mayo de 2018, el economista estadounidense Joseph Stiglitz recalcó que los países nórdicos son los que menores tasas de desigualdad presentan en comparación con los países desarrollados, como Estados Unidos, donde la desigualdad es una opción política más que una consecuencia económica. El Nobel en Economía aseguró que las consecuencias políticas de la desigualdad son muy claras en Estados Unidos y se hacen evidentes con el aumento de la mortalidad en la población, que recurre a medidas de desesperación como el suicidio, el consumo de sustancias ilícitas y enfermedades sociales como la obesidad. Stiglitz afirma que para revertir esta tendencia se debe invertir más en sanidad y educación, políticas sociales que sí cumplen en las economías nórdicas. Mientras tanto, el sociólogo Álvaro Espina afirma que en los países nórdicos existe una interpretación acertada sobre los efectos de la Gran Depresión económica. Por esto, asumieron compromisos duraderos como una apertura comercial, con la calidad y competitividad de las empresas, apoyadas por una autorregulación del mercado de trabajo. Aseguraron inversiones masivas en recursos humanos para el sector público y el pleno empleo de la población. Garantizaron un elevado nivel de cobertura contra los riesgos del mercado y para hacerlo realidad, los trabajadores deben mostrarse dispuestos a cambiar de trabajo y a capacitarse continuamente. El sociólogo también reconoce el éxito de la cobertura social en los planes gubernamentales de los países nórdicos. Espina pone como ejemplo a Dinamarca, donde un desempleado recibe por 2 años el 90% de su salario anterior. El sociólogo asegura que esta política se complementa con una elevada dotación de servicios personales a los hogares. Esto convirtió a Noruega en el país con la menor tasa de desempleo de la zona euro, con un 3,20%. Otra de las claves del modelo de bienestar nórdico es la prestación de servicios públicos gratuitos, pero de calidad.
como en realidad no son verdaderamente gratuitos en ningún lugar, ya que los usuarios pagan por ellos vía impuestos. Los nórdicos saben que la única manera de que los contribuyentes acepten pagar tasas elevadas es brindando un buen servicio. En este sentido, Noruega es el segundo país del mundo y el primero de los países nórdicos que más dinero invierte en salud en relación a su población, destinando unos $8.987 per cápita por habitante, según datos emitidos por el Banco Mundial en 2011. Mire, con esta radiografía de los países nórdicos queda entonces demostrado que las políticas de alta redistribución y de estado de bienestar, además de ser justas, son eficientes y que dan alta estabilidad macroeconómica, a diferencia de las medidas de austeridad donde se aumenta la desigualdad social. Con esta información hacemos una segunda pausa aquí en Impacto Económico. Al regreso revisamos Economía 360 y nos vamos a hablar del Brexit, eso y más. Cuando vengamos de la pausa, ya venimos. Bien, es momento ahora de revisar Economía 360. La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, anunció haber recibido el apoyo político de su gabinete de ministros al acuerdo del Brexit que los negociadores británicos y comunitarios cerraron el martes a nivel técnico. Veamos la siguiente historia. La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, informó que su gabinete de ministros respaldó al término de una reunión extraordinaria el borrador del Brexit, acordado a nivel técnico por los negociadores del Reino Unido y la Unión Europea, después de unas complejas negociaciones sobre la retirada británica del bloque comunitario, que se concretará el 29 de marzo de 2019. La decisión colectiva del gabinete fue que el gobierno aprobara el borrador del acuerdo del retiro y el resumen de la declaración política. Este es un paso decisivo, lo que nos permite seguir adelante y finalizar el acuerdo en los próximos días. Theresa May comparecerá este jueves en la Cámara de los Comunes para explicar a los diputados los detalles del acuerdo preliminar, que todavía debe ser refrendado por el Parlamento británico y los 27 socios comunitarios en una cumbre extraordinaria europea que previsiblemente se celebrará el 25 de noviembre. Sin embargo, May, antes de la reunión con su gabinete de ministros, dijo en la Cámara de los Comunes del Parlamento británico que el borrador del acuerdo de Brexit acordado con la Unión Europea protegerá los empleos y la integridad territorial del Reino Unido y que el pacto está cerca de cumplir lo que se votó en el referéndum de 2016. Por su parte, el primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar, celebró que el acuerdo sobre el Brexit aborde la cuestión de la frontera norirlandesa. Varadkar efectuó esas declaraciones en la Cámara Baja del Parlamento irlandés, después de reunirse con sus ministros para analizar el citado texto, que aspira a solucionar el problema de la frontera entre la República de Irlanda y la provincia británica de Irlanda del Norte, el principal escollo en las negociaciones sobre el Brexit. Entre los aspectos destacables para su gobierno, Varadkar reiteró que el borrador del acuerdo de salida no afectará negativamente al acuerdo del Viernes Santo, que puso fin en 1998 al conflicto norirlandés. Y aumenta la tensión en Italia tras el anuncio del gobierno de mantener intacto su presupuesto de 2019, pese a las demandas de cambio de la Unión Europea. Analistas dan por sentado que vendrán aplicaciones de sanciones por parte de la Unión. Veamos. Creo que nos estamos acercando a las sanciones de la Unión Europea, porque creo que el gobierno italiano, desafortunadamente, ha optado por un curso conflictivo con la Unión Europea. Por lo tanto, espero una relación muy dura, porque Europa aceptó este desafío y de alguna manera lo está relanzando. Este proceso va a tener un efecto muy negativo en Italia, en la deuda pública y en los ahorros italianos. Así que creo que el gran problema es que la mayoría ha optado por resolver sus problemas internos en Europa y utilizarlos en el mercado para la próxima campaña electoral. Y los trabajadores públicos en Grecia iniciaron una huelga de 24 horas en rechazo a las medidas de austeridad y mejoras salariales. La medida de fuerza, que se extiende con decenas de marchas en el centro de Atenas, en la capital, aglutina a los funcionarios del gobierno local, así como los trabajadores del hospital estatal, que también se sumaron a la manifestación. Entre las demandas, los griegos piden la abolición de toda la legislación impuesta como parte de los rescates internacionales, pese a que el tercer y último desembolso terminó en agosto pasado.
Exigimos aumentos salariales. Como saben, durante todos los años de la crisis, los trabajadores han perdido más del 40% de sus salarios y el resultado es que ya no pueden cubrir sus necesidades básicas. Exigimos y buscamos la cobertura de todo lo que perdimos durante la crisis. Hoy estamos en huelga. Es una huelga para todo el sector público y buscamos que nos devuelvan todo lo que nos robaron durante los años de los rescates. Es una huelga que exige a este gobierno que prometa lo que hemos salido de los rescates. No seremos solo en palabras, sino también en cosas materiales. Y en la previa a lo que será la cumbre del foro de la APEC en Papúa Nueva Guinea, el gobierno de China exigió a Estados Unidos evitar cualquier tipo de intercambio comercial con Taiwán. Veamos. Cumplir con el principio de una China y las estipulaciones pertinentes en el memorando de entendimiento de la APEC es la base y el requisito previo para la participación de Taiwán en el APEC. Todas las partes deben cumplir con el principio de una China y evite los pequeños trucos respecto a los intercambios entre Estados Unidos y Taiwán. Nuestra posición es resuelta. Instamos a la parte estadounidense a cumplir estrictamente con la política de una China y evitar cualquier tipo de intercambio oficial con Taiwán. Bien, llegó el momento de revisar los indicadores del precio del crudo al cierre de la jornada de este miércoles, ya casi, cuando estamos al final de la semana. Iniciamos con el precio del petróleo de Texas, el intermedio de Texas WTI, que marcó al cierre de esta jornada $56,83. Subió 2,66% respecto a ayer. Ahora, el barril del Brent de referencia en Europa se ubicó en $66,77, también subiendo 2,53% frente a la jornada anterior. Y como de costumbre, culminamos con el crudo venezolano, que se ubica hoy en 448,62 yuanes. Con esta información llegamos al final de esta emisión de Impacto Económico. Síganos en redes sociales, en Twitter. Nos encuentra como @TelesurTV, @TelesurImpacto. Hasta la próxima.